Jueces capítulo 3. El Señor prueba a Israel. Este estudio lo titulamos de esta manera precisamente porque vamos a analizar y vamos a aprender, si es que no lo hemos aprendido, pues vamos a aprender o vamos a recordar si cómo es que Dios trabaja con su pueblo, con sus hijos, como un padre finalmente también en la forma de disciplina que utiliza el Señor es a través de la prueba. Y en ocasiones, muchas veces no podemos nosotros discernir las circunstancias en las que nos encontramos, pero es importante que aprendamos a tener discernimiento espiritual para poder entender cuando nos encontramos ante una prueba que el Señor está permitiendo que suceda en nuestras vidas. Y en esta ocasión vamos a analizar cómo es que el propio error que cometió Israel, la propia desobediencia, lo que causó eh, aquella desobediencia y, y mala decisión que tomaron los israelitas, fue la propia causa de la prueba por la cual el Señor los iba a disciplinar. Así es de que recordarán que en el estudio anterior analizamos cómo es que Dios advirtió a Israel que no despojaría a las naciones paganas que Israel decidió no despojar. Finalmente el Señor dijo, bueno, no quisieron despojarlas, yo no voy a hacer nada para que salgan estas naciones de la tierra, sino que por el contrario, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que decidió Israel hacer? Bueno, decidió hacer negocios con ellos, porque teniendo la oportunidad de despojarlas, dice la escritura que las tribus se fueron haciendo fuertes poco a poco, pero llegado el tiempo, una vez que se hicieron fuertes, que tenían lo necesario para poder cumplir con el mandamiento de despojar a aquellas naciones, finalmente decidieron no hacerlo. Y ese fue el terrible error que cometieron los israelitas. Y encima de eso, lo que hicieron fue decidir hacerlas tributarias, hacer a estas naciones cananeas tributarias. Decidieron obtener ganancias económicas. Israel decidió sacar provecho a costa de su desobediencia a Dios y eso es lo más terrible. Es lo más terrible, que encima de la desobediencia, esa misma desobediencia, Israel la haya aprovechado precisamente para obtener ganancias. Y esto es una tentación terrible. Lo que en términos simbólicos, de acuerdo a la analogía por la que comparamos aquellas naciones extranjeras, paganas, con el pecado, pues, ¿qué fue lo que significó? Significó que Israel decidió negociar con su pecado y al final ellos perderían la bendición que Dios había prometido a su pueblo. Dice el verso 1 de Jueces capítulo 3. Esta pues Estas pues son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Se está refiriendo aquí a este pasaje a todas estas generaciones de Israel que no habían conocido cómo es que Dios había comandado las guerras en Canaán y que había hecho victorioso a la nación de Israel. También vimos que esta generación de israelitas tuvo dos problemas que le impidieron dimensionar este terrible error que estaban cometiendo en relación a las naciones cananeas, con las que de alguna manera pues ya se estaban mezclando, ya estaban interactuando, relacionándose. Y, eh, y es que primeramente dice la escritura que esta generación no conoció a Dios, no conocía al Dios de Israel. Y en segundo lugar, no vieron esos grandes milagros con los que ganó Dios las batallas en favor del pueblo. A grado de que los propios líderes de las tribus tuvieron la convicción total de que siempre fue Dios el que ganaba las batallas por ellos.
y que los ejércitos de Israel obedecían las instrucciones y las estrategias de guerra que incluso Dios mismo era quien las implementaba. Dios se constituía como comandante en jefe de los ejércitos de Israel y literalmente, como lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, establecía estrategias de guerra. Así es que por causa de que Israel se olvidó de Dios, el Señor dijo que por medio de estas naciones paganas con las que Israel decidió hacer negocios, mezclarse, los probaría. Y esto resulta muy, muy interesante porque la prueba determinaría si Israel se arrepentía o si finalmente se haría como cualquier nación extranjera. Y esto es muy interesante. Sin embargo, vamos a ver que siempre que Israel era probado, llegaba el momento en que buscaba a Dios. Y esto nos indica algo muy, 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 muy importante. Porque todo creyente, en toda la vida, en la vida de todo creyente, siempre va a existir prueba. Y en nuestras vidas como creyentes, esa prueba tiene un propósito. El propósito, ¿cuál es? Confirmar si aún existe esperanza confirmar si realmente nosotros somos parte de este pueblo. Cuando decimos que somos pueblo de Dios, que somos sus hijos, esta prueba a nosotros nos confirma una de dos, si somos hijos o si no somos parte del pueblo. Si existe esperanza de ser parte del pueblo del Señor o si definitivamente aquella persona que alguna vez creyó finalmente decidió olvidarse de Dios, porque su naturaleza en su espíritu no es de Dios, no es oveja, no es Israel. Entonces la prueba resulta ser importantísima. Por eso es una prueba, por eso es prueba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede cuando los jóvenes quieren entrar a la universidad, a la preparatoria, etcétera? Pues hay una prueba, ¿no? Hay un examen de admisión. Es una prueba, finalmente, quiénes tienen la capacidad para entrar a este grado superior de estudios y quienes no estudiaron, no se prepararon lo suficiente, pues no van a poder ingresar. En términos teóricos, bueno, pues eso, en teoría, dijeran por ahí, pues en realidad sucede así, debería suceder así. El asunto es que la prueba tiene ese propósito y cuando dice la escritura que Dios probaría a Israel, pues tuvo ese propósito. Tuvo el propósito ver si realmente se mantenían como pueblo. Y una de las características que lo identificaban como pueblo o que han identificado a Israel como pueblo y que hoy identifican a Israel, al Israel de Dios como pueblo, el Israel que está disperso en las naciones del mundo, todo aquel que dice ser pueblo de Dios, hijo de Dios, hay una característica que le identifica. ¿Cuál es? Bueno, se puede equivocar, nos podemos equivocar, pero nos levantamos, pedimos perdón, nos humillamos delante de Dios y volvemos a intentar hacer las cosas mejor. Eso es lo que nos diferencia de aquellos que deciden finalmente olvidarse de Dios, sabiendo que están haciendo mal las cosas, que están cometiendo pecado, que están haciendo injusticia, no les importa, continúan sobre ese camino. Y ahí está la gran diferencia entre unos y otros. Dice el verso 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel, aquí nos confirma cuál fue el propósito de la prueba. Dice, para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido.
Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Estas eran las naciones que probarían a Israel. Durante todo el trayecto de Israel por el desierto y en su camino hacia la tierra prometida, aprendimos que las guerras que enfrentó Israel siempre tuvieron mucha enseñanza para el pueblo de Israel en aquel entonces, pero también aprendimos a discernir la enseñanza de Dios, la enseñanza que Dios quiso que nosotros, que somos las generaciones postreras, tuviésemos presente. ¿A través de qué? A través de estos testimonios, a través del testimonio de la Escritura, de lo que sucedió en la antigüedad. Así es que tiene sentido que Dios haya permitido que las naciones cananeas permanecieran en la tierra de donde Israel no quiso despojarlas, porque decidieron no despojarlas. Y esto nos enseña una vez más que Dios siempre va a disciplinar a su pueblo, porque el propósito es bueno, pero jamás lo va a destruir. Dios puede mandarnos prueba y quizás la prueba sea muy dura, pero Dios no nos va a destruir. Dios no va a destruir a aquel que es su pueblo. Y algo que debemos tener en cuenta siempre es precisamente que las pruebas que Dios permite que su pueblo viva siempre van a tener un propósito de separar. A final de cuentas, cuando las personas toman sus decisiones, esta prueba tiene el propósito de separar a quienes son Israel de quienes no lo son. Puesto que desde aquí vemos que el, eh, ¿quién es Israel? ¿Sí? ¿Quién es Israel? Bueno, aquel que puede tropezar, pero que en algún momento de su vida busca al Señor, se arrepiente. Ese es el Israel de Dios. Recordemos lo que es la enseñanza de Yeshua, la parábola del hijo pródigo, es una hermosa enseñanza para todo aquel que en algún momento de su vida se ha olvidado del Señor, se ha alejado de Dios y se ha extraviado. Pero que cuando llega el tiempo, llega un tiempo de quebranto en la vida de aquella persona, precisamente porque es hijo, porque Dios le manda la prueba. Así es de que, por otro lado, deberíamos de preocuparnos si sabemos que estamos mal, estamos en mal camino y no pasa nada. Quizás no somos probados. Y si no somos probados, sabiendo que estamos por mal camino, entonces quizás ni siquiera somos considerados por Dios, tanto para probarnos y confirmar nuestra identidad como pueblo, como para fortalecernos en fe. La prueba también tiene ese propósito, la fortaleza en fe. Así es de que la parábola del hijo pródigo habla de este tema. Dice Lucas capítulo 15, a partir del verso 16. Dice, está hablando, viene relatando la historia de, de este hijo que decidió irse, separarse de su padre, le pidió su herencia y fue y se la gastó, la malgastó hasta que se quedó sin nada. Tuvo malas decisiones, no supo enfrentar la vida, finalmente todo se lo gastó y llegó un momento en que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, dice el verso 16. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dice la escritura, volviendo en sí, es decir, en el momento en que finalmente decidió levantarse y recuperar su identidad, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dice el verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Fíjate qué importante es la condición en la que una persona se puede identificar como hijo. En la mañana hablábamos de
la, la salvación por medio de la adopción. Cuando somos adoptados, recibimos la adopción de hijos. Y dice, ya no soy digno de ser llamado así, tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Fíjate, lo que vemos en esta parábola es la actitud, el carácter de Dios para con su pueblo, para todo aquel que llega un momento de su vida en quebranto y que se arrepiente y quiere regresar al Padre. El Padre siempre le va a recibir con los brazos abiertos. En esta parábola, el Padre está representando a Dios y el Hijo que regresa está representando a todo aquel que es el Israel de Dios y que está regresando al Padre. Y Dios siempre es movido a misericordia. Y dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo, y pónganle el anillo en su mano, un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es una historia hermosa que habla con la cual muchos nos podemos identificar y quienes podemos dar testimonio del amor de Dios, de que efectivamente nos ha abrazado y nos ha adoptado como hijos, como nos ha regresado eh, esta, este amor, esta esperanza de la vida eterna, pues es hermoso, es maravilloso y digno de compartirlo con todos aquellos que quizás necesiten de, de recordar que Dios siempre, siempre está esperando que el Hijo regrese. Así es de que la enseñanza de Yeshua en la parábola del Hijo Pródigo nos habla del corazón de Dios, que como un padre siempre mantiene la esperanza de que su hijo vuelva en sí. Dice la parábola, dice que volvió en sí, entendió que estaba por mal camino. Y en algún momento de su vida cuando se dé cuenta, pues que siempre será mejor volver al buen camino y permanecer bajo la bendición de Dios, entonces es momento de hacerlo. Dice el verso 4, regresamos a Jueces 3, dice el verso 4, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Terrible, terrible. Aquí está cómo es que finalmente Israel se pervirtió. Está la prueba, deciden finalmente equivocarse, tomar el mal camino y viene la consecuencia, viene el castigo, viene el juicio. Israel transgredió uno de los mandamientos que evitarían si ellos hubiesen cumplido este mandamiento, pero decidieron transgredirlo. El pueblo se corrompió al mezclarse con los pueblos cananeos y justo en el mandamiento que Dios le dio a Israel para evitar esto, para evitar la idolatría, en este mismo mandamiento se advierte la razón de dicha ley. Dice Deuteronomio capítulo 7, ahí a partir del verso 1,
Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para probarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Ebeo, al Ejerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, y las destruirás del todo. No harás con ellas alianza. Aquí estamos viendo cómo es que en la narración de este mandamiento se está describiendo que lo que tendría que haber hecho Israel era efectivamente ir y pelear con aquellas naciones, porque sabiendo de antemano que Dios estaría con Israel y las vencería, sin importar que fueran naciones más grandes y más poderosas que Israel. Vemos cómo es que uno de los pretextos que pusieron las tribus es que de repente se enfrentarían con naciones que tenían carros cerrados, carros eh, de guerra, ¿no? Una herramienta poderosa en la guerra con la cual Israel no contaba. Sin embargo, también vimos cómo es que en otros pasajes de la propia escritura se muestra cómo es que sin importar esas armas de guerra, Israel vencía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Israel. Así es de que este mandamiento tiene un complemento. ¿Cuál era? Pues la acción de Israel para derrotar a estas naciones, pero no lo hicieron. Pero por eso dice, entonces harás esto, dice, y cuando y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Y dice, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hija, a su hijo, a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esto era lo que debieron haber hecho. Pero en lugar de eso emparentaron, se olvidaron del mandamiento, de la ley del Señor y decidieron emparentar con estas naciones cananeas. Recordemos que había siempre en este tipo de mandamientos muy específicos y con naciones muy específicas, tenía que ver con la semilla de perversión que había en estos pueblos. Tan es así que tú puedes leer en varios pasajes de la Escritura que Dios ordenó a Israel destruir a aquellas naciones, incluso hasta bebés de pecho. Terrible. Tú puedes leer eso y dices tú, ¿cómo es posible que Dios haya ordenado eso? Es que hay que entender el origen de todas aquellas naciones. Y esto lo podemos ver desde el Génesis que a pesar de que en un momento dado la tierra se corrompió por la perversión de los ángeles caídos, los Nefilim, y que pecaron contra las aves del cielo, contra los animales de la tierra, etcétera, hubo una situación tan terrible, imagínate qué terrible fue que Dios decidió destruir toda carne sobre la tierra con el diluvio, a través del diluvio. Pero el espíritu maligno continuó y por eso continuamos viendo gigantes después de aquel evento. Así de que sí hay que entender un poco más todo este tema de la razón por la cual Dios daba estos mandamientos, ordenaba este tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿qué decía? Fíjate cómo dice el verso 5 de este mandamiento de Deuteronomio. Dice, más así habéis de hacer con ellos, sus altares vas a destruir y vas a quebrar sus estatuas y vas a destruir sus imágenes de acera y vas a quemar sus esculturas en el fuego. Todo esto tenía una implicación espiritual muy importante, pero ellos no lo hicieron, no cumplieron con el mandamiento, hicieron todo lo contrario. Y este mandamiento es una advertencia clara respecto a la debilidad natural del hombre y esa es la razón tan importante
de tener la ley de Dios en nuestras vidas. Porque la ley del Señor nos guarda de cometer errores que perjudican nuestra vida y nuestra vida espiritual. Y como en el caso de Israel, justo fue lo que le sucedió a Salomón, que a pesar de tener la ley de Dios, se olvidó de ella y al casarse con mujeres extranjeras terminó siendo arrastrado hacia la idolatría. Terrible. Y bueno, Israel finalmente siempre ha padecido el juicio del Señor, pero por una razón muy importante. Dios ha decidido continuar como padre de Israel. Dios no va a abandonar jamás a Israel. Esa es una promesa que trasciende generaciones. Dice el verso 7 de Jueces 3, regresamos a Jueces capítulo 3, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron a Dios Yud-Hei Bab-Hei y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Verso 9. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor. ¿Se dan cuenta? El aspecto cíclico de Israel. Después de cometer el pecado viene el juicio y nuevamente claman al Señor. Dice verso 9, y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador. Es decir, escuchó el clamor de Israel y levantó a un libertador. Y a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Entonces, la dinámica de la disciplina de Dios a su pueblo se caracteriza por el hecho de que el pueblo de Israel, al no querer obedecer a Dios, ponía un rey o gobierno maligno, el Señor, siempre para que el pueblo comprobara por sí mismo que era mejor mantenerse bajo la protección del Señor. El nombre de Cusain Risataim significa doble maldad. Después de 8 años de opresión que sufrieron los israelitas, el Señor, el Señor perdonó a su pueblo y les dio el poder sobrenatural a Otoniel para librar a Israel de dicha opresión. Después de que Otoniel liberó a Israel, pues el pueblo tuvo este tiempo, 40 años de paz, hasta que finalmente Otoniel murió. Y dice el verso 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor fortaleció a Eglón, es decir, un rey extranjero, ¿sí?, con el cual los iba a volver a probar a Israel. Rey de Moab, los moabitas, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Aquí la expresión de que el Señor fortalece a los enemigos de Israel es precisamente una dinámica usada por Dios para disciplinar a su pueblo, y esto es un aspecto muy importante que debemos de considerar. Porque la enseñanza que extraemos de este principio es que Dios puede usar cualquier cosa, a quien sea, ya sean personas o circunstancias, ¿sí? Y que no necesariamente tengan que ser aspectos que tengan relación con con personas santas del Señor, como las cosas santas de Dios para disciplinar a su pueblo. No necesariamente, estamos viendo que eran reyes paganos, extranjeros, gente perversa. Este principio se repitió en toda la historia cíclica de Israel, en que el Señor perdonaba a su pueblo.
El pueblo después de un tiempo se volvía a corromper y volvía a clamar al Señor. Este aspecto cíclico de Israel incluso lo vemos en nuestros días, en el que Israel, el Israel de Dios, se encuentra disperso entre las naciones de la tierra y a su alrededor existen muchos que no son parte, no son, eh, no son eh, personas que les interese ser pueblo de Dios, pero que muchas veces pueden ser usados por el Señor para disciplinarnos, si fuera necesario. Personas que incluso aborrezcan a Dios. En el tiempo de los profetas, vemos que muchos reyes fueron investidos de poder sobrenatural de parte de Dios con un solo objetivo: disciplinar a Israel. Uno de los casos más famosos, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, cómo fue que fue investido de un poder sobrenatural, fue conquistando naciones hasta llegar a Israel y conquistarlo y llevarlo cautivo fuera de Jerusalén. Impresionante. Así de que ya hay muchos casos, como en este caso, pues Dios levantaba a reyes extranjeros, paganos, para disciplinar a su pueblo, para probar a su pueblo. Dice el verso 13, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Impresionante, 18 largos años en esta ocasión antes de que Israel clamara a Dios para que les liberara de aquella servidumbre. Dice el verso 15, y clamaron los hijos de Israel una vez más al Señor, y el Señor le levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. La palabra Ahod, que es el nombre de este hombre, es la palabra hebrea Ehud, que identifica el nombre de este libertador que se traduce como estar unidos. Estar unidos, Ehud. Israel clamó y escuchó el clamor del pueblo, y esto nos muestra la misericordia de Dios. Siempre está la misericordia de Dios presente. ¿Qué fuera de nosotros si no fuera por la misericordia de Dios que se renueva cada día? Bendito el Señor. En este aspecto cíclico de juicio y misericordia de Dios para con su pueblo, vemos reflejado el carácter de Dios, ya que Dios siempre se ha caracterizado por ser un Dios justo, pero al mismo tiempo es un Dios de misericordia. Es decir, es un Dios justo ¿por qué? Porque emite juicio y castiga al que merece el castigo, pero también es un Dios de misericordia. Esta es una balanza en el carácter de Dios. Y muchos cometen el error, incluso hasta nuestros días, muchos cometen el error de solo visualizar a Dios como un Dios de misericordia, pero se olvidan de que Dios es un Dios justo. Y se olvidan de que lo que han hecho mal tiene consecuencias, porque Dios es un Dios justo. Y solamente esperan de Dios su misericordia. Pues estamos mal, ¿no? ¿Y qué pasó con la justicia? Dios no es un Dios de debilidad. Dios es un Dios fuerte, poderoso, en amor, en justicia y en misericordia. Muy grande en todos estos aspectos. Así es de que quitarle el aspecto de la justicia para dejarlo como un Dios solo de misericordia y nada más, estás concibiendo a algo que no es Dios, el Dios de Israel, el Dios de verdad. Y vemos cómo es que aquí se describe a Ehud como un hombre zurdo. Y este aspecto particular que se menciona en la escritura tuvo que ver precisamente con la estrategia con la que el hombre mataría al rey de Eglón. Terrible. Vamos a ver cómo fue esta hazaña. Dice el verso 16, y Ehud, Ahod,
se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo. Era un puñal muy largo, muy grande, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, es decir, de este lado. Recordemos que él era zurdo. Sacar el puño, un puño tan largo de este mismo lado con su mano derecha, pues era incómodo. Tendría que hacer así, a través de la mano, del brazo zurdo, ¿no? Así, exactamente. Fíjate, dice, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso, es decir, era un hombre muy gordo. Dice la palabra presente que se utiliza aquí en el hebreo es la palabra minja. Y aunque normalmente la palabra minja tiene que ver con una ofrenda, en el contexto de este pasaje se traduce como tributo, porque recordemos que Israel estaba gobernado por Eglón eh, en este tiempo. Así es de que Israel era tributario de esta nación, de Eglón, y le llevan este presente. Dice el verso 18, dice, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Desde así a todos los despidió y se quedó Eglón solo con Ehud. Así es de que habiendo entregado el tributo, Ehud encaminó de regreso a los portadores hasta cerca de Gilgal. Algunos creen que estos ídolos de los que se habla aquí, que se describen, son las 12 piedras. Algunos comentaristas hablan de este tema como las 12 piedras que Josué erigió en Gilgal, pero eso es un error. Eh, lo que se describe en el capítulo 4 del libro de Josué, si ustedes recuerdan, que ya analizamos, las 12 piedras que colocó en ese lugar Josué. Sin embargo, esto no es así, por supuesto que no, porque la palabra hebrea que se describe aquí para ídolos es la palabra pesil, que se traduce literalmente como una imagen de talla. Así es que estamos hablando de ídolos de las tribus cananeas. Estos ídolos demarcaban la frontera entre el territorio controlado por Moab y el territorio donde el israelita estaría a salvo entre su propio pueblo. Sin embargo, estos ídolos moabitas eran una representación de que esos ídolos ejercían dominio sobre Israel. Por eso estaban colocados ahí, a propósito. De manera que la ocupación moabita constituía una afrenta al Dios de Israel. Continuamos ahí en el verso 20. Fíjate cómo sucedió esto. Dice, y se le acercó Ehud, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Verso 23. Y salió Ehud al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales vieron las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ehud escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Algunos comentaristas consideran que este actuar de Ehud
no fue muy ético por haber actuado a través del engaño. Sin embargo, pensar de esa manera es un error. Recordemos que ellos estaban siendo dominados. Y es importante que atendamos a lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que les iba a levantar a un hombre para liberarlos. Recordemos que en las guerras el engaño siempre forma parte de una estrategia de guerra para que Israel venciera a sus enemigos. Y no solo Israel usaba el engaño, sino cualquier nación lo ha hecho. Así que afirmar que Dios no aprueba ese método, pues no tiene sentido, porque el objetivo fue cumplido para liberar a Israel y a continuación la propia escritura nos confirma esto porque Ehud afirma que a continuación la propia escritura nos confirma que Dios ha entregado a los moabitas, así lo declara. Entonces, la propia escritura no deja dudas de que el método, a final de cuentas, fue un método utilizado en una guerra. Dice el verso 27, y cuando había entrado, tocó el cuerpo el cuerno, perdón, y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Imagínense, podemos imaginar, escuchar el sonido del shofar tocado por este hombre llamando a congregarse, ¿no? Y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme porque el Señor ha entregado a vosotros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Esta es la declaración que hace este hombre que mató a aquel rey, el rey moabita. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Impresionante, ¿no? Cuando leemos el libro de los jueces, todos estos capítulos, es impresionante ver actos tan sanguinarios que pudieran parecernos para nosotros sanguinarios, ¿sí? Que cometieron los líderes de Israel, como en este capítulo, en donde vemos que Ehud apuñaló a Eglod, rey de Moab, enterrando un puñal en su vientre, de esta manera, hasta que, bueno, finalmente salió su espada por la espalda. Por ejemplo, en el capítulo 4 de este libro de los jueces, vemos el caso de Jael, la mujer de Eber, que decidió asesinar a Sísara, clavándole nada menos que una estaca en su sien. Y bueno, esto nosotros lo vemos, lo leemos. Y sí, por supuesto que son acciones sanguinarias, son acciones terribles, que podemos decir que en un momento dado en esta época era un tiempo de oscuridad moral en la que vivía Israel, porque independientemente de que el Señor los liberara, no significaba que fuera por su justicia, estaba pervertido Israel. Dios actuaba por misericordia de su pueblo, pero sabiendo el Señor de antemano que el pueblo solamente estaba arrepentido, estaba queriendo regresar al Señor, pero al final de cuentas estaba corrompido el pueblo. Entonces podríamos considerar este tiempo como un tiempo de oscuridad moral. Y recordemos que se describe que estas generaciones de israelitas no conocieron al Señor. Y aunque las generaciones pasadas habían recibido la ley por medio de Moisés, en realidad no la cumplían como pueblo. De manera que el principio de ojo por ojo, pues fue la norma de aquella época de Israel. Dice el verso 31, después de él fue Samjar,
hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aquijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Samjar fue el tercer juez de Israel. Una aquijada de bueyes era, ¿qué es esto? Era un palo como de 2,5 metros de largo por 6 pulgadas de ancho en la parte más ancha. Un extremo de la quijada era muy puntiagudo y esta parte era usada para picar al buey, para picar al animal, y el otro extremo era como, se usaba como un cincel para raspar el arado, para limpiarlo, y para limpiarlo de la tierra o del lodo. En, este instrumento, pues imagínate en las manos de un hombre fuerte, pues por supuesto que era un instrumento que podría ser muy peligroso. Así es de que de este instrumento se habla. En realidad no había nada espectacular sobre la quijada de buey. Finalmente, imagínate, 600 hombres. Pues sí, es un ejemplo muy claro de que Dios puede utilizar lo que sea. Lo decíamos al principio de este estudio. Uno de los argumentos que usó Israel para no continuar despojando a las naciones extranjeras era porque tenían cierto poder militar. Ese argumento, ¿cómo queda ante esto que hizo Samjar? Con 600 hombres. Es obvio que es el poder que Dios utiliza para usar cualquier cosa, lo que esté en nuestras manos con tal de vencer al enemigo, que en términos actuales podríamos decir que Dios puede usar cualquier medio con tal de que nosotros podamos vencer a nuestro pecado. Samjar fue como Moisés y su bastón, o como David y su onda. Dios utiliza cosas simples para lograr grandes hazañas en nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de gozarnos en las maravillas que has hecho con tu pueblo a través de todas las generaciones. Gracias por esta oportunidad de compartir con los hermanos, de gozarnos con estos testimonios maravillosos y por seguir recibiendo toda esta enseñanza, sí, que por supuesto que aplica para nuestras vidas, para todos nosotros. En el nombre de Yeshua. Amén, Señor.